o sea, hay una cosa que es interesante en términos incluso de la metodología de cómo abordar un análisis de lo que es una realidad política. Las cosas muy grandes son muy valiosas para entender los procesos, pero también las cosas muy chicas. Hay más espacio de juego para los jugadores y por tanto pueden construir su propia agenda o la agenda que les interesa dentro del marco de lo que están trabajando. Nosotros hemos visto en el último tiempo una serie de aterrizajes. Lagos, Mañalich, ¿ya? Un conjunto de acciones, Carlos Peña, Cristian Barken, desde la izquierda, señalando que tales cosas, digamos, hay una serie de desembarcos que son pequeños, pero que tienen la sutileza suficiente para ir señalándonos cuál es el camino que quieren trazar y que quieren marcar esos actores. Y que Mirko resumió muy bien con la idea de que el mejor gobierno de derecha es un gobierno de la concertación. Esa capacidad que tuvo la derecha de permear por completo con su discurso a la concertación y otorgarle el corazón, la vida, otorgarle todas las condiciones del modelo desde la concertación, esa fue su mayor grandeza. Y su mayor caída 2 veces seguidas, 2 veces consecutivas dentro de lo que podía, su mayor caída es Sebastián Piñera las 2 veces. Entonces, el, esa claridad queda aquí muy explícita con el caso de Genaro Larraga, y ahí viene el punto. Él lo dice explícitamente. No me parece que la muerte de Eduardo Frei pueda convertirse en un thriller. Cuando la historia de la muerte de Eduardo Frei, si uno la pone en una pantalla de televisión sin hacerle nada, es un thriller. Es un thriller. Más aún, si quiero ir más lejos, en realidad es una tragedia griega, porque él busca el golpe, busca a los gringos para que le ayuden para el golpe y termina siendo asesinado por los golpistas. Entonces la historia es súper clara respecto a Eduardo Frei. Estamos hablando de que esto no son elucubraciones, esto es cosas que están en los documentos oficiales desclasificados de Estados Unidos, donde dicen con nombre y apellido que el señor Eduardo Frei Montalva llamaba a cada rato al embajador para que efectivamente actuara Estados Unidos sobre Chile, y que el embajador estaba cansado de preguntarle, bueno, usted lo que quiere es un golpe, y a él ahí se ponía elusivo. Nunca dijo la palabra golpe, pero se ponía elusivo, y tiene un texto incluso el embajador donde dice: Eduardo Frei no para de hacer el papel de Hamlet. Así parte la carta que manda, el documento que manda a Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de una situación en la cual es un grupo de la democracia cristiana, Genaro Larraga aquí poniendo la cabeza, ¿ya?, que no quiere convertir en mártir, ni quiere convertir en un conflicto histórico la muerte de Eduardo Frei, aunque haya sido asesinado, porque eso significa cerrar una puerta de negociación con la derecha. Esa es la razón de fondo, y porque entienden que el mejor momento de la DC en la historia es aquel momento en el cual, incluso sin gobernar, eran el corazón del pacto, y cree que eso se puede volver atrás. Entonces yo creo que ese es el tema de fondo, y está muy claro en todo lo que dice Genaro Larraga respecto a esta película. La mayor parte de la gente razonable en política en cualquier parte del mundo estaría encantado de que su partido tuviera un héroe gigante transformado en película en el cine, ¿ya?, con miles de personas o con una serie en plataformas, en fin, y que pudiera ser un fenómeno de carácter internacional. No lo quiso, es un misterio que es fácil de resolver en este caso. Ahora es notable que el productor Pablo Díaz del Río, que viene de una familia pinochetista de Temuco, no creo que él no lo es, pero su padre Eduardo Díaz del Río era es hijo. Nacionalista, claro, sí. Lo interesante ahí es que Eduardo Díaz del Río manda una carta a la DC, pero manda una carta a la DC, a Chaín, al presidente de la DC, para quejarse amargamente, o sea, para conflictuar a la directiva de la DC con Genaro, cuando, ¿no?, Genaro ha sido uno de los principales asesores de Chaín, ¿no? El que le recomienda, el que tiene la oreja de Chaín, el que le recomienda jugar el juego del partido boutique pequeño pero bisagra, es Chaín, es Genaro. Hay que decir que Genaro Arriaga es un gallo inteligente. Es alguien, ¿no?, que viene del Partido del Orden, además, ¿no?, del corazón mismo, y por eso que es interesante que estemos hablando de él la semana siguiente que hablamos del lago, ¿ah? Y además, si ustedes lo recuerdan, en una ficción, justamente en una película de ficción, que es la película No de Pablo Larraín, es uno de los roles clave el de Genaro Arriaga, porque es él el que viene con la maleta de billetes desde Estados Unidos para financiar al comando del No,
para todos esos mayores de 45 que todavía tienen orgasmo el día del plebiscito, o toda esa gente que sale a vociferar, lo derrotamos con un lápiz, y la épica, no señor, con la maletita de Estados Unidos, porque estaba en el diseño global de lo que venía para Chile y para el mundo, democracia y mercado. Y porque el general Pinochet había agotado su ciclo histórico de servir a los intereses de Estados Unidos en la región, porque ahora Estados Unidos tenía otros intereses y Pinochet era un problema para eso. Y Genaro es el hombre, ¿no?, clave del comando del no, y quien mantiene ese vínculo con Estados Unidos hasta hoy. Y efectivamente lo más interesante de Genaro Arriagada es a lo que alude a Alberto, pero desde la dimensión, a mi juicio, epistémica, desde la teoría del arte, es decir, es un tipo conservador, ¿no? Evidentemente es demócrata cristiano, es freísta, pero tiene la idea de que finalmente la ficción o todo esto que logra masificar, llevar a la cultura popular hechos que son parte de grupos pequeños informados, ¿no? La lectura de libros, por ejemplo, como el libro de Carmen Frey o cualquier otra, pero eso se presume, está en el ámbito de lo que es real, del testimonio, de lo periodístico. Y ficcionar, de alguna manera, para ese mundo, para ese elite, es degradar. Entonces a mí me interesa el análisis desde lo conservador en la cultura, porque además Genaro Arriagada es un tipo que siempre ha estado metido en la cultura de los medios. No solo fue un hombre clave en mucho tiempo en Radio Cooperativa, que es una radio de la democracia cristiana, sino que además siempre intentó hacer un diario del mundo de la concertación, y lo hizo, el famoso Diario 7, con Mónica González de directora, y ese diario fue un tremendo fracaso. Se lo imprimía Álvaro Sayé. Entonces eran tremendamente buenos los reportajes del Diario 7, pero tú llegabas y hasta el segundo párrafo, porque después era un ladrillo eterno. Y entonces, justamente lo interesante es que Genaro viene de esa cultura, entre comillas, elitista, que quiere preservar la verdad. Hay una suerte de canon de ortodoxia, si uno lo quisiera poner en un lenguaje teológico, conservar algo en su forma es más relevante incluso que en el fondo, porque la forma es el fondo. Y yo creo que eso es lo que está siendo sacudido, más allá del juego gobierno-oposición, izquierda-derecha, desigualdades. También está siendo sacudido una categoría epistémica acerca de lo correcto, de la verdad, que sacude a la academia y sacude a ese mundo formado en una estructura conservadora que está muriendo por la expansión de la información masificada, de las redes sociales y de la cultura pop. Porque justamente la gracia de la serie es que no planteaba la tragedia, solo el martirologio y por tanto la épica de aquel héroe que finalmente dio la vida por defender la democracia, y no la tragedia que perfectamente mañana alguien mucho más al borde, mucho más fuera de la caja que el actual director del proyecto, ya podría plantear las dos caras, o sea, el momento en que Eduardo Frei está operando en favor del golpe y el momento en que finalmente el golpe le llega a él. ¿Ya? O sea, perfectamente podrá ocurrir en el futuro que la DC se coma ese horrible mamarracho, ¿ya?, por haberse evitado este. Voy a una jugada que no estamos viendo, A ver. que es que haya un narrador omnisciente en la construcción de la serie, o ni tan omnisciente, o haga presente lo relevante que es Carmen Frei, y termine convertida a Carmen Frei en la heroína masiva de la historia, porque Carmen Frei puede terminar dirigiendo la DC y puede terminar siendo la candidata de toda la oposición. El nombre de Carmen Frei es un nombre que puede ser en algún minuto explosivo, que ella tiene todo un historial de legitimidad ética, ¿no?, que ese mundo transversalmente no puede negar. No, obviamente no es mi candidata de nada, pero digo, atención ahí, genera cosas. O sea,
está en una cosa con la Beatriz Sánchez. Lugar, Bueno, por eso al, digo que a un lugar las específico. elecciones son ¿Son qué, Mirko? irrelevantes, Mm. porque tenemos una serie de personajes, a veces algunos nuevos, unos entran, otros salen, jugando a lo mismo. Lo que mueve la aguja es la gente quemando las estaciones del metro, saqueando los supermercados. Eso es lo que cambia los escenarios, no lo cambian las elecciones. ¿Ah? Lo que estoy diciendo es políticamente incorrecto, pero también, claro, o sea, por eso que tampoco veo muchos esos programas, porque efectivamente los periodistas juegan a la cuña que se proclamó, se van al otro partido a decir que usted qué dijo. Entonces, mantienen a la gente que no es poca, no es poca la que nos escucha también, distraían el espejismo de las elecciones presidenciales. Yo lo que sí ayer vi fue Pauta Libre, y Sí. vi a Alejandro Guilleri tiene un diagnóstico, me parece interesante y correcto. La tensión que está instalada, lo que estamos viendo, no es lo presidencial, es los ciudadanos contra los partidos. ¿Ah? La UDI no tiene ningún problema que el Partido Comunista lleve un candidato y gane. ¿Ah? Porque juegan dentro del sistema. Entonces, la gente que está muy abanderada no comprende eso. Lo que está en crisis es el sistema político, ¿no? Y entonces la gran tensión, a mi juicio, eso es lo certero del diagnóstico de Guillermo, no se va a producir la noche del apruebo. Se va a producir cuando empecemos a ver las listas para la constituyente. ¿Y quiénes tienen la manija de esas listas? Los partidos. Entonces van a elegir independientes para crearle poder a los partidos, porque los partidos son una droga. La política como una profesión es una droga. Es gente enferma, toda la que está en partidos está enferma de esta droga, no lo ve, porque además los partidos no tienen razón de ser. Pues yo lo he tuiteado más de alguna vez. La democracia que viene para ser realmente democracia y no partidocracia es sin partidos. ¿Ah? Y no estoy jugando. Viene la democracia de los movimientos, que es mucho más acorde, que se ensambla mucho mejor con las redes. A ver, la pregunta es clave. Yo estuve 2 semanas antes del estallido social, 3 semanas antes, en una comida, en un almuerzo con distintos dirigentes de partido, algún presidente de partido por ahí. La única conversación era quiénes van en la lista de candidatos a gobernadores. Estaban negociando los gobernadores. Y ahora la única conversación va a ser quiénes van a la constituyente, no qué va a garantizar esa constituyente, no porque es importante para Chile. El diagnóstico de Guillermo es relevante porque pone la atención donde está, entre los políticos profesionales, todos, ¿no? Y los ciudadanos. Es hora de ciudadanizar la democracia. ¿Ah? La democracia griega, la democracia ateniense, no, eso es una democracia de partidos, es una democracia de ciudadanos. Bueno, con restricciones de lo que se entendía ciudadanos, pero no estaban en corrientes de opinión. Era una asamblea. Los partidos son parte esencial del problema que estamos viviendo. La solución pasa por pasar por el lado de los partidos. Si lo dice Guillermo, estamos en un plebiscito porque el Congreso todos se asustaron de que cayera Piñera y cayera el Parlamento con Piñera. Y por eso también, sí, estoy de acuerdo con lo que plantea Guillermo. La única solución real a esto, la única salida es una elección presidencial y de parlamento, ¿no? Adelantada, ¿no? Y en el marco de esas nuevas autoridades generar un proceso constituyente. Hay suficiente energía para que la gente vea eso y lo rechace, y eso es lo que está pasando. Y está pasando antes del plebiscito. Entonces, lo que yo descartaría es la idea de que esto después vaya a bajar, se gana la prueba, baja la intensidad y se arman las listas a imagen de los partidos, y que tenemos una convención que crea imagen y semejanza del Congreso, etcétera. Eso creo que no va a pasar, porque ya la atención, justamente, eso es lo interesante de Guille, en el diagnóstico, no estoy diciendo que nada más, ¿ah? Es que efectivamente observa la atención correcta, que es la atención del mundo al que estamos entrando.